Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Esta semana, el ambiente en el set se enfrió repentinamente para Keren Bürsin y todos decían lo mismo. Llegaron malas noticias. El destino de la serie de televisión Sarpinti llevaba mucho tiempo tambaleándose bajo la sombra de los índices de audiencia, pero la noche del 30 de noviembre resultó ser un momento decisivo. El equipo de producción contuvo la respiración toda la semana, preguntándose, ¿este episodio lo cambiará todo? Sin embargo, los resultados finales de la noche quedaron grabados en la memoria como el momento en que se desvanecieron las esperanzas. Todos, desde el equipo de rodaje hasta los actores, guardaron un breve silencio al escuchar los resultados. Se corrió la voz de que la reacción inicial de Keren Bürsin tras bambalinas fue: hicimos lo mejor que pudimos. La llegada de los índices de audiencia fue como un pequeño terremoto. La caída de Sarpinti al 10º puesto con una calificación general de 2.87 provocó un bajón moral en el equipo. Sin embargo, una calificación de 1.61 en el grupo AB desmentía la pregunta: ¿se revertirá esta tendencia? La calificación de 2.36 en APQ1 convirtió la situación en una realidad difícil de cambiar. Tras semanas de evaluaciones críticas, la gerencia del canal se vio obligada a anunciar su decisión final. Se anunció que la serie concluiría con el episodio 13. El final de la serie intensificó aún más la atmósfera de tristeza en los rostros de todos al entrar al set. El elenco vivió una noche emotiva cuando la posibilidad, largamente rumoreada, se hizo oficial. Muchos actores se sentían demasiado agotados para contestar sus teléfonos al regresar a casa. El equipo de producción se reunió rápidamente para preparar los episodios finales. Tras la decisión final, comenzaron las conversaciones sobre la necesidad de que el equipo de guión revisara el guión. Todos se movilizaron para garantizar que el final de la serie fuera digno de los espectadores. Fuentes en el set confirman que las escenas del episodio se terminaron meticulosamente durante semanas. Se ha informado que el equipo de dirección llevaba mucho tiempo acostándose por la noche y marchándose por la mañana. También se afirma que la presión del tiempo estaba causando una notable fatiga a los actores. En particular, se informó que las escenas de acción se redujeron al mínimo en las últimas semanas, ya que tanto el coste como la fecha límite presionaban al equipo de producción. Los rumores de que la serie estaba perdiendo dinero como resultado llevaban tiempo circulando entre bastidores. Aunque Keren Bürsin trabajó con gran motivación en la serie, los índices de audiencia alcanzados sorprendieron a todos. Cuando se anunció el proyecto, generó un gran interés en redes sociales y el tráiler batió récords de me gusta. Sin embargo, el calendario y la competencia entre otras producciones cambiaron la situación. Los bajos índices de audiencia, especialmente en las últimas semanas, han bajado significativamente la moral en el set. Se dice que el equipo trabajó con la mentalidad de esta vez volveremos a la normalidad. Sin embargo, las esperanzas plasmadas en los documentos técnicos no se han cumplido en pantalla. Liz Commert, la otra actriz principal de la serie, se emocionó al conocer los resultados. El equipo elogió a la joven actriz, que consideró que contribuyó enormemente al proyecto. El personal de rodaje comentó: Liz brilló, pero el destino de la serie ha cambiado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la actriz. Tras el final de la serie, los fans escribieron: queremos verla en un nuevo proyecto lo antes posible.
La declaración de Sarpinti sobre el final de la serie cambió inmediatamente el perfil de la joven actriz. La conclusión prematura de la producción, protagonizada por veteranos como Denis Sakur y Sibel Tasciolu, también causó sorpresa en la industria. Muchos productores creen que la estructura dramática de la serie es realmente sólida. Sin embargo, se dice que factores externos como la programación y la competencia han afectado la serie. La serie se lanzó con gran ambición, especialmente en los primeros episodios. Sin embargo, no logró mantener su consistencia en las semanas siguientes. Todos estos factores combinados hicieron que la decisión final fuera inevitable. Tras el final de la serie, surgieron nuevas discusiones entre bastidores. Algunos miembros del equipo coincidieron en que el guión había estado desorganizado en las últimas semanas. Se cree que la dificultad de los espectadores para conectar con la historia afectó la audiencia. La lentitud del ritmo, especialmente en los últimos 3 episodios, se notó con frecuencia en los comentarios. La gerencia del canal también tuvo en cuenta estos comentarios. El resultado ha sido una situación insostenible, tanto financiera como dramáticamente. El equipo de rodaje se está preparando intensamente para el episodio final. El director, al afirmar: "Queremos terminar este proyecto con la misma fuerza con la que empezamos", exigió a los actores la máxima energía. Ya empiezan a circular rumores de que las escenas finales serán emotivas. Se dice que se ha realizado una planificación especial para la escena final de Keren Bürsin. Y los fans ya anticipan que estas escenas serán tendencia en redes sociales. El equipo de la serie está trabajando meticulosamente para garantizar que este interés no se desperdicie. En las últimas semanas, el calendario de rodaje de la serie se ha convertido en una maratón. El elenco se enfrentó a rodajes que duraron hasta la madrugada. El equipo de producción se vio obligado a terminar escenas rápidamente debido a las limitaciones de tiempo, lo que afectó la interpretación en pantalla de algunos detalles. Muchos miembros del equipo comentaron: "Nunca se había visto una filmación tan rápida en otros proyectos". Al parecer, la presión del tiempo fue uno de los factores que allanó el camino para la decisión final. Se han producido ligeros movimientos entre bastidores con respecto al nuevo proyecto de Keren Bürsin. Se rumorea que el famoso actor se reunirá con varias productoras tras la decisión final de la serie. Se menciona la posibilidad de que acepte un proyecto relacionado con el género de acción. El círculo cercano de Bürsin afirma: "Keren nunca pierde la energía, volverá con fuerza". Los fans del actor esperan con ansias su regreso a la gran pantalla. Sin duda, se trazará una nueva hoja de ruta tras la decisión final. La noticia del final de la serie se filtró rápidamente en redes sociales. Muchos espectadores compartieron mensajes expresando su deseo de que la serie se prolongara. Algunos argumentaron que la situación de los índices de audiencia era inevitable. Las intensas discusiones en redes sociales continuaron durante todo el día. Los espectadores, en particular aquellos que recordaban la energía de los primeros episodios de la serie, expresaron su decepción. Estos comentarios demostraron que la trayectoria del proyecto en pantalla ha dejado una huella imborrable en los espectadores. Sin embargo, la productora optó por un comunicado bastante diplomático tras el final. El comunicado agradeció al elenco y a los espectadores y destacó la ardua labor del proyecto. Si bien el comunicado no mencionó directamente los índices de audiencia, parecía que la decisión se tomó por necesidad. Algunas fuentes del equipo afirman que este comunicado se preparó para evitar una mayor controversia. Se afirmó que se respetó el esfuerzo invertido en el proyecto, independientemente de la decisión final. En consecuencia, el proceso de despedida de la serie se gestionó con profesionalidad. Uno de los detalles más comentados en redes sociales fue la escena final de la serie,
Algunos espectadores esperaban una confrontación intensa, mientras que otros argumentaron que un final romántico sería más apropiado. Sin embargo, el equipo de guionistas ha optado por un final completamente inesperado. Por lo tanto, se ha reforzado la seguridad en el set para evitar filtraciones del episodio final. Los actores también están teniendo cuidado de no revelar la más mínima pista sobre la escena final. El equipo busca que el episodio final sea memorable para los espectadores. El final anticipado de la serie marcó cómo los nuevos proyectos moldearán el futuro de la industria. Los canales ahora optan por abordar los proyectos arriesgados con mayor cautela. Una producción que no consigue una audiencia consistente en su primer episodio, por muy ambiciosa que sea, se descarta rápidamente. Esta situación cambia el equilibrio de poder del casting al desarrollo del guión. El final de Sarpinti es un ejemplo reciente. Es probable que expertos de la industria debatan el impacto de esta decisión durante mucho tiempo. Tras el final, la música y el diseño de los carteles de la serie también han vuelto a cobrar protagonismo. La música utilizada en el primer avance, en particular, fue tendencia en redes sociales durante mucho tiempo. Ahora, a medida que se acerca el final de la serie, existe un debate sobre si esta música se usará en la escena final. Algunos miembros del equipo creen que sería significativo incluirla en el final. Los espectadores también están apoyando esta opinión. A medida que se acerca el episodio final, crece la curiosidad por los detalles. El equipo de rodaje afirma que trabajará con la misma dedicación hasta el final de la serie. Todos están unidos en su convicción de que el último episodio será un agradecimiento a la audiencia. A pesar del apretado calendario de rodaje, el equipo se esfuerza por mantener la moral alta. El elenco ya ha reconocido que la semana de despedida será emotiva. Se ha afirmado que las lágrimas fueron reales en algunas escenas. El objetivo es que Sarpinti se despida de la manera más sincera posible. La primera y breve declaración de Keren Bursin tras el final fue simplemente: amaba muchísimo a este equipo. Las palabras del famoso actor despertaron un gran interés en redes sociales. Los fans creen que este mensaje de despedida abrió el camino a nuevos comienzos. Aunque la serie Sarpinti terminó antes de lo esperado, tuvo una trayectoria memorable. Con el episodio final, se prepara para una emotiva despedida de la pantalla. Todo el equipo quiere dejar los últimos momentos de la serie como un recuerdo inolvidable para los espectadores. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.